Son las 6:10, 1 hora menos en Canarias. Estamos emitiendo en directo desde la sede de Central Lechera Asturiana. ¿Venís de buena leche todos? Juan Manuel de Prada, buenas tardes. De muy buena, de muy buena. Yo es que además soy un consumidor compulsivo de la leche de la Central Lechera Asturiana. Sí. Con lo cual, siempre me dice la gente, ¿tú cómo estando tan gordo no tienes problemas con los huesos, no tienes dolores de espalda, no tienes dolores de rodilla? Y yo siempre digo, porque bebo mucha leche. Ya. Y además leche de la Central Lechera Asturiana, y luego, rica en calcio. Claro, todo, mira, estupendo. Además, aquí me ves, y es que soy un hombre que rebosa salud. Bueno, y luego también estoy casado con una asturiana, que eso también cuenta. Ah, tu mujer es asturiana. Sí, yo estoy casado con una linda asturiana. Es verdad. Por lo tanto, pues le tengo mucho cariño a esta tierra. Claro. Usa Asturias. Mira. Bueno, también tenemos a Ana Grau, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que también viene de Buena Milk. Sí. ¿Y Fernando Iwasaki? Buenas tardes, jóvenes. Ha cruzado toda la península, de sur a norte. Eso desde Sevilla, tiene mérito, ¿eh? Eso en Perú se diría que eso es ser lechero, tener buena suerte. En Perú es ser lechero. ¿Ah, sí? ¿Tener buena suerte es ser lechero? Tener leche es tener suerte. Ah, muy bien. Bueno, sí. En catalán también, bona llet, mala llet. Sí. Es verdad, en catalán también, cuando dices que hago menuda leche... Bueno, también en castellano, yo creo, ¿eh? Sí. En castellano está referido al temperamento o al humor, ¿no? Sí. Mala leche, buena leche. Sí, bueno, buena leche no se usa realmente, es mala leche. No se usa. Mala leche. Sí. Bueno, pues vamos a ver con qué talante y con qué leche hablamos del tema de gabinete, que hoy se acaba de caer un cartel de... ¿Qué has hecho? Un cartel de Onda Cero. Bueno, es que hay corriente. No, afortunadamente a esta hora ha bajado un poco el calor y circula una cierta corriente de aire. Empezamos a estar en una temperatura óptima. Eso que tiene el norte, que aunque apriete mucho el sol por la mañana, a la que baja un poquito el sol y empieza a acercarse la hora de la tarde-noche, la cosa mejora extraordinariamente. Bueno, que Pedro Sánchez y Quim Torra, o sea que Gobierno Central y Gobierno Catalán, se han reunido esta mañana en la Moncloa. Eso ya es noticia, ¿verdad? Que se reúnan como mínimo, y lo han hecho con el ánimo de retomar relaciones después de un montón de años, 6 años de desencuentros, que se dice pronto. Un encuentro en el que ha habido gestos, ¿no? Sánchez se ha comprometido a desbloquear algunas de las leyes sociales de la Generalitat, por ejemplo, una que hacía alusión a la pobreza energética para aquellas personas que no podían pagar la electricidad. Hubo una ley que puso en marcha entonces el gobierno para que esas personas pudieran pues tener calefacción y tener energía, tener luz, ¿no? Y que el gobierno de Rajoy había recurrido al Tribunal Constitucional. Esa ley como ejemplo. Hubo otras leyes también de carácter social que también fueron recurridas y que por tanto fueron paralizadas. Gesto ese que ha hecho Pedro Sánchez. Torra insiste en que no renuncia a ninguna vía, obviamente para ganar la independencia, como todo el mundo podía imaginar. El primer día de esa reunión, ese ha sido otra vez el mensaje de Quim Torra. La que lo ha estado siguiendo, porque la reunión ha acabado prácticamente cuando ya teníamos este programa empezado, y por tanto hacer radio e informarse al mismo tiempo no me ha sido posible, pero ahora mismo nos pone al cabo de la calle Asun Salvador, que ha estado en la redacción pendiente de todo. Buenas tardes, Asun. Buenas tardes a todos. Pues un cambio de actitud, un gobierno dispuesto a escuchar, es lo que dice Torra, que se ha encontrado en Pedro Sánchez, mientras que desde el Ejecutivo Central la vicepresidenta Carmen Calvo, que es quien ha hecho las valoraciones en Moncloa al término de esa reunión, ha insistido en que el profundo cambio político que se ha producido en España también se va a reflejar en las políticas a las que Cataluña aspiraba. ¿Eso se concreta en que hay margen para hablar de autodeterminación? La respuesta de Carmen Calvo es que no. En esto también es sabido que la autodeterminación no existe como derecho en ninguna democracia del mundo, tampoco en la nuestra ni en nuestra Constitución, y sobre esto hay muy poco que hablar. Y si la respuesta de nuevo es no, como en el anterior gobierno, ¿qué dicen entonces desde la Generalitat? Pues para Quim Torra la gran diferencia es que este gobierno al menos asume que la solución tiene que ser política. Que estamos de acuerdo, el presidente Sánchez y yo mismo, en que se trata, la cuestión catalana ahora mismo, de un problema político que tiene que resolverse políticamente. Esto yo no lo había escuchado del gobierno anterior. A ese reconocimiento le damos un valor, efectivamente se lo damos. Y a ese reconocimiento mutuo, institucional, insisto, y de proyectos políticos, le damos ese valor y le damos una oportunidad más al diálogo, claro que se la damos.
El otro gran tema de la reunión, según ha explicado Quim Torra, ha sido el de los políticos presos. Ahí los gestos ya se habían producido con el acercamiento a cárceles catalanas y por lo demás el Gobierno central se ha comprometido a retirar, como comentabas Julia, los recursos ante el Constitucional. Además, ambos han acordado reactivar las comisiones bilaterales Estado-Generalitat, que están prácticamente suspendidas o no se han hecho esas reuniones desde el año 2011, pero tampoco han concretado muy bien para hablar de qué. El caso es que no se esperaban grandes concreciones en esta reunión y han sido 2 horas y media en las que, aunque no han concretado, sí ha habido muchos gestos que podréis analizar y algún símbolo. Por ejemplo, Torra ha acudido con un licor de ratafía y un libro sobre el Valle de Arán. Torra espera ahora que Sánchez le devuelva la visita. Será, en principio parece, todavía no hay fecha cerrada, pero sería en otoño y en Barcelona. No se esperaban, desde luego, que concretasen en exceso, después de tantos años de bloqueo. Sí que se tendiera algún puente para retomar ese diálogo que fracasó en la anterior etapa y que ahora parece un poco más viable. La última vez que el entonces presidente Rajoy y el entonces presidente Puigdemont, lo que son las cosas, Rajoy fuera de la política y Puigdemont incluso fuera de España, ¿vale? Pues la última vez que se reunieron creo que fue en enero del 2017 o 2016, 17, ¿no? 2017. Pero fue un encuentro muy, muy discreto que prácticamente trascendió muchos días después. Tan discreto que entonces fue secreto y se enteraron días después los más cercanos tanto a Rajoy como a Puigdemont, y se tardó varios días en que eso se filtrara a los medios de comunicación. En esa reunión fue una semana antes de la conferencia de presidentes. Rajoy había convocado a Puigdemont para tratar de convencerlo de que asistiera a ese foro autonómico. Un primer paso, pensaron en la Moncloa, para reconducir relaciones y responder a reclamaciones de la Generalitat que pasaban, entre otras cosas, por la financiación. Puigdemont hizo su contraoferta, le dijo a Rajoy: vale, yo voy, pero si me dejáis que exponga mi visión sobre el conflicto catalán. Rajoy no lo consideró oportuno y ahí acabó la conversación y prácticamente toda la relación. No volvieron a verse hasta mayo de ese año, del año pasado, 2017, en el Salón del Automóvil de Barcelona, donde se fotografiaron dándose la mano casi por obligación, a petición de los fotógrafos, y el gesto era desconectado de la realidad porque, como recordaréis, un mes después fue cuando Puigdemont anunció que convocaría un referéndum para el 1 de octubre. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un sábado. Hasta mañana. Buenas tardes. Mañana. Pues aquí estamos con Fernando Iwasaki, Ana Grau y Juan Manuel de Prada analizando qué gestos habéis vislumbrado, aunque también estabais viajando hasta Asturias. No es el mejor día para estar muy pendiente de la actualidad, pero seguro que con este pequeño resumen y otro que habréis seguido en las últimas horas os haréis una idea. Fernando Iwasaki, ¿de qué podía esperarse de este primer encuentro, digamos? Bueno, lo que se pueden esperar son titulares, son gestos, son imágenes, y me ha llamado muchísimo la atención un titular que he visto repetido en varios medios, que se habla de la normalización de las relaciones. Y a mí lo que me parece que no puede ser muy normal es que exista una relación bilateral entre el Estado español y una comunidad autónoma. Es decir, o tú quieres tener una relación bilateral y por lo tanto renuncias a los beneficios de una relación multilateral, o lo otro. Entonces, a mí eso me resulta un poco chocante porque considero humildemente que hay muchísimas otras comunidades en España que son también históricas, que también tienen una dimensión, una magnitud. Estamos en Asturias, lo que ha representado Asturias para la historia de España, y por eso creo que ese titular de la normalización basada en una bilateralidad no me encaja. Yo creo que la relación del Estado español debe ser multilateral con todas Pero eso no impide que el presidente del gobierno se reúna con los presidentes o presidentas de todas las comunidades. Efectivamente. Claro, entonces el momento que va Urkullu a ver a Pedro Sánchez, o que va Susana Díaz, o que va Feijóo. Pero eso no significa que el Estado español tenga una relación bilateral con cada comunidad. Es una relación multilateral. Tú tienes diputados en el Congreso. No, pero y no tienes embajadores. No, claro. Pero si tienes una relación específica con ellos, más allá de la conferencia de presidentes, ¿no? Por supuesto, pero si quieres tener una relación bilateral, no puedes tener diputados en un congreso. O una cosa o la otra. Ya. Vale. Ana Grau, ¿cómo has visto ese encuentro? ¿Diferencias respecto a ¿qué ha cambiado en el inquilino de la Moncloa para que esto sea posible?
Bueno, yo estoy de acuerdo con el primer titular de Son Salvador, que era cambio de actitud. Yo creo que más que a unos gestos hemos asistido a unas gesticulaciones. Entonces, para dar un poco de background, en realidad todo esto empieza en 2003. O sea, digamos, ¿qué es la movida independentista contada como si fuera un niño antes de ir a dormir? Pues en el año 2003 el señor Artur Mas gana las elecciones y se va de vacaciones convencido de que ya está. O sea, que vuelvo, pacto y ya está. Al volver se encuentra el gobierno tripartito. Entonces se ve bruscamente desplazado el centro de la política catalana por Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces empieza una loca carrera independentista. Digamos, el señor Artur Mas, que era el que menos creía en el independentismo, se pone al frente de una carrera que se les va de las manos. Prometen muchas cosas. Hasta ahora el único que ha conseguido ser de España es Carles Puigdemont. Todos los demás siguen aquí y sin novedad. Y desde hace mucho tiempo que no se intentaba hablar en serio, digamos, por los dos lados. O sea, yo me acuerdo la última vez que Artur Mas vino a ver a Rajoy, que a la salida yo quedé con su jefe de gabinete. Bueno, cuéntame cuál es la estrategia. Y dice, mira, Ana, es que nosotros en política exterior ya no estamos. Yo me quedé helada. Bueno, desde entonces han pasado muchas cosas, pocas buenas, la mayoría malas, y ahora se trata, evidentemente, como se dice aquí, de reconducir, de intentar normalizar. Tienes toda la razón, Iwasaki, excepto en que la realidad te desmiente. Así, claro. O sea, la lógica es una cosa, la política es otra. O sea, teóricamente no debería ser posible la relación multilateral y bilateral al mismo tiempo, pero, por ejemplo, los vascos la tienen. O sea, el País Vasco tiene un sistema de financiación bilateral en un contexto multilateral y no dejan de participar de las ventajas multilaterales de otras tipos. Entonces, a ver, aquí la cosa es tan simple como de que alguien se la tiene que envainar. La buena noticia, digamos, para los que crean que es buena idea seguir juntos, es que en ese camino vamos. O sea, la gesticulación hoy de Torra en la Moncloa es inversamente proporcional al futuro de esa gesticulación. En realidad, toda esta gente está ya desmovilizando el discurso independentista para volver a la normalidad autonómica, que es con más o menos gritos, con más o menos peleas, con más o menos aspavientos, reconducir a la cosa dentro de un marco legal. La mala noticia, para los que creemos que las cosas no deberían hacerse de determinada manera, es que para que esto funcione, el presidente del gobierno, aprovechando que es el actual y no el anterior, y que está en su mano pues una panoplia de gestos que no estaba en la mano de Rajoy, va a mirar para otro lado y va a hacer como que no se dan cuenta de ciertos abusos, de ciertas histerias, de ciertos insultos, no solo al rey de España, sino a la mitad de Cataluña, a la que nadie le va a pedir perdón por todas las molestias causadas por este largo, molesto e invasivo proceso. Pero, en fin, si bien está lo que bien acaba, yo diría que hoy ha empezado la cosa no a acabar bien, pero por lo menos a acabar de otra manera. Todavía les queda, pero creo que ya se van bajando del burro ciertas personas. Juan Manuel de Prada. Bueno, por abundar en esta distinción que ha hecho Fernando entre bilateral y multilateral. Si me perdonas, Juan Manuel, es como tener las ventajas de la monogamia y la poligamia al mismo tiempo. Exactamente, sí, sí, eso es lo que pretenden y algunos consiguen. Sí. Yo ahí no estoy de acuerdo con vosotros. Salvo naturalmente que a relaciones bilaterales les demos el significado de relaciones entre estados independientes, ¿no?, y soberanos. Si le damos ese significado a la palabra bilateral, pues naturalmente no estoy de acuerdo. Sin embargo, no olvidemos que España se formó con relaciones bilaterales. Es decir, cada territorio que se iba incorporando a las coronas de Castilla o Aragón y posteriormente a la corona española exigía unas condiciones específicas con cada territorio. Así se formó España. En realidad, estamos acostumbrados a aceptar que la visión que se impone en el siglo XIX es la visión natural de la tradición política hispánica, y esto es absolutamente falso. Durante siglos, los reyes, primero de Aragón y después de España, en cualquier asunto que implicase o que tuviese una influencia en la vida de los catalanes, esas leyes tenían que ser aprobadas o consentidas por las Cortes catalanas, ¿no? Y eso ha sido durante siglos el modo en que funciona España. Entonces, a mí, que el gobierno de España tenga en este sentido unas relaciones bilaterales con las Cortes catalanas, a mí esto no me parece en sí mismo nada que transgreda
nada que transgreda lo que es la tradición política española. Otra cosa repito... Esa tradición hasta el marco constitucional que establece otro mapa de juego, porque sí, claro, si nos remontamos a la corona de Aragón, a los reyes católicos, tienes toda la razón, pero en un momento dado se trazan las líneas de juego que tants caps, tants barrets y la soberanía nacional. Pero yo sostengo que ese es el problema de España. Es decir, yo sostengo que a partir del siglo XIX y desde luego muy marcadamente con la Constitución española se rompe con una tradición política y eso, en lugar de generar soluciones, como estamos viendo, está generando problemas. Dicho lo cual, a mí lo que me parece penoso, no sé en qué términos ha discurrido esta reunión, porque yo también tengo la sospecha de que muchas cosas que se han hablado luego no se han expuesto en público, ¿no? Me imagino que una reunión de 3 horas pues se habrán hablado muchas cosas que luego no se dicen en público. Pero lo que sí que es evidente es que hay una serie de cuestiones que no pueden entrar en ningún diálogo o negociación, como lo ha dicho la vicepresidenta claramente, ¿no? La autodeterminación, por ejemplo. Es que el derecho de autodeterminación no es que no exista en nuestra Constitución, es que el derecho de autodeterminación tiene que ver con países ocupados militarmente, tiene que ver con colonias y naturalmente nada de esto ocurre con Cataluña, que Cataluña se incorporó históricamente de forma libre porque así lo desearon los catalanes a lo largo de los siglos. Entonces, hablar de derecho de autodeterminación me parece absolutamente inaceptable, en efecto, ¿no? Hay que ver lo que se dice después de una reunión como esta de cara a la propia parroquia. Exacto. ¿No? Es decir, el problema es cómo consumo interno. A mí lo que pasa es que descontamos lo que pasa es que creo que un dirigente como Junqueras creo que es más valiente. Es decir, yo creo que Junqueras cuando renuncia a la llamada vía unilateral, es decir, a la proclamación de independencia de Cataluña, a la autodeterminación, más allá que lo considero como una cosa que hay que conquistar en otras circunstancias distintas a las que tenemos hoy, me parece honestamente que se está portando de forma más leal que quienes insisten, dale que te pego con la autodeterminación. Pero está en la cárcel, Junqueras. Bueno, pero no va a estar eternamente, porque todo el mundo sale, o sea, va a salir Urdangarín y también va a salir Junqueras, y yo creo que, por ejemplo, esa es una clave importante. Yo creo que el verdadero interlocutor de futuro es Oriol Junqueras. O sea, este señor que ha ido hoy a ver a Pedro Sánchez es ese señor. En realidad se representa a sí mismo y a pocos más. La carrera de fondo, o sea, la verdadera interlocución de fondo va a ser la que va a tener no solo el Estado, sino la Cataluña no independentista con Oriol Junqueras, que es lo único capaz de reconducir el rebaño, digamos, hacia la legalidad y la armonía. Y por eso está en la cárcel y no está en Berlín o en otro lugar. Bueno, es que hay gente que es parte de lo que él ha querido asumir. Lo que tiene llengua y fets, que decimos en Cataluña, que o sea que pensará, tú estarás de acuerdo o no, pero los tienes que respetar porque se hacen responsables de sus actos y hay gente que le echa mucho morro. Luego, por otra parte, creo que hay cosas que sí se pueden hacer, que no se han hecho y que son más que gestos. Es decir, yo creo que el presidente del gobierno o incluso el jefe del Estado podía lanzar una proclama, como se lanzó a raíz del referéndum, pidiendo a todas las empresas que antes tenían la sede en Cataluña y que se marcharon, que vuelvan a tener la sede en Cataluña. Yo, por ejemplo, eso creo que sería muy bueno, además, ¿no? Al final, la única manera de recuperar a Cataluña, la única manera de conseguir convencer a esos 2 millones... A ver, ¿qué es recuperar Cataluña? Yo soy catalana... No, cuidado con eso. La mitad de Cataluña. Recuperar a esos 2 millones de catalanes. Es que eso duele. ¿Y por qué hay que recuperarles a ellos y nadie se preocupa de desagraviarnos a nosotros? No, es que a ver, escúchame. Nosotros somos como el C... de la Bernarda. O sea, lo que ocurre es que cuando tienes un problema... También tengo un problema. No, cuando tienes un problema al que se incorporan 2 millones de personas, efectivamente tienes que solucionarlo. Yo no digo que no haya que aplicar las leyes. Hay más millones en el otro lado, ¿eh? Hay más millones en el otro. Es que esto es como cuando tu hermanito pequeño o mayor rompe el juguete, rompe la batidora de mamá, rompe la plancha y te arrea 3 tortazos y luego viene tu madre y dice hacer las paces. Como bien sabes, dentro de 20 años habrá más. O sea, y además es que no es una cuestión de mayorías o minorías. No, es una cuestión de mayorías. No, es una cuestión de que esos 2 millones de catalanes... que pasen por el aro como paso yo. A mí no me gusta pagar impuestos y los pago. Hay leyes que no me gustan y que prefiero impuestos y las cumplo. No se trata de que la gente pase por el aro, se trata de convencer a la gente. No, pero es que a mí no se ha molestado nadie en convencer. Hace 15 años, porque como insisto, toda esta historia... ¿Pero de qué quieres que te convenzan, Ana? Pues, por ejemplo, si se quiere cambiar la ley, si se quiere agarrar mi tierra y sacarla de donde está, si se quiere montar una movida de estas dimensiones, no se puede hacer contra la mitad, no ya del Estado español. Bueno, pues se ha hecho, se lleva
lleva 15 años ninguneando, eso, fastidiando, insultando, toreando a la gente que no está en esto. Entonces, antes de pedir diálogo y recupéranos y tenernos en cuenta, que se apliquen el cuento y que empiecen ellos por dialogar en casa. O sea, el diálogo bien entendido empieza en casa. No, el diálogo bien entendido, las partes que dialogan, que además la palabra diálogo siempre la gente piensa que significa algo distinto a lo que significa. Diálogo no significa conversación entre dos. Diálogo significa a través de la razón. Eso es la etimología de diálogo. Dia, la preposición en griego, a través de, logos, razón o palabra. En cualquier caso, a través de palabras razonables. Para que haya diálogo se tienen que compartir unas premisas, que este es el problema que yo percibo en el independentismo. Es decir, si de verdad se tiene una voluntad leal de dialogar, tienes que renunciar a unas premisas que son absolutamente inaceptables. No, y la más inaceptable de todas. Ahora bien, es Ana, pero por terminar, yo lo que quiero decir es que si tú te quieres ganar a esas personas que en estos momentos odian o rechazan a España, las tienes que convencer. ¿Y quién se nos gana a nosotros, que llevamos 15 años aguantando la matraca? No, mujer, pero bueno, los catalanes no independentistas quieren seguir en España. Ya se nos da por descontado, se nos puede, digamos... Hombre, en todo caso habrá que convencer a los que abogan por una tabarnia independiente dentro de Cataluña. ¿Sabes por qué es importante lo que tú dices, que lo del siglo XIX? Yo te entiendo, tú lo planteas en un alto nivel intelectual y entiendo lo que quieres decir. Pero precisamente si tú quieres unificación, el hecho de que la ley sea igual para todos, es lo que teóricamente nos defendía del aventurerismo de algunos. A mí también hay cosas. Yo tengo que pedir un crédito este año para pagar Hacienda. Yo bombardearía al Ministerio de Hacienda y me aguanto y pago impuestos porque creo en la ley y creo que la ley la tenemos que cumplir todos, también yo. Entonces, claro, lo que no tiene sentido es que yo pague mis impuestos, me aguante con todo lo que no me gusta, baje la basura, las horas, etcétera, y luego vengan Kim Torran Brothers y digan que ellos la ley se la pasan por el forro. No. Porque se pasan por el foro la ley, la convivencia y muchas más cosas. Vamos a ver, Fernando. A mí me interesa. ¿Y luego alguien más quiere hablar de los aquí presentes? ¿Era usted que quería? Vale, perfecto. ¿Le acercáis el micrófono, por favor? Sí, Fernando, adelante. Me interesa esa invocación a la razón de Juan Manuel cuando habla de la definición etimológica de diálogo, porque eso sirve para corroborar, para confirmar que eso es lo que no hemos tenido. Pero al mismo tiempo, de gran verdad, sí. Pero al mismo tiempo creo que es interesante hacer una puntualización. No es lo mismo decir yo tengo la razón que decir tengo muchas razones, que esto es algo que repite constantemente Fernando Savater. En situaciones como esta, en las que me da igual que sea el bando independentista como el bando que defiende, digamos, la unidad de España, cuando se enrocan en la idea de yo tengo la razón, entonces tampoco puede haber diálogo, porque debemos partir de cuáles son tus razones y cuáles son las mías, y a partir de ahí confrontarlas, discutirlas. Eso no ha existido. Exacto. Esperemos que la reunión de hoy sirva para que las razones de cada uno de los protagonistas se hayan expuesto y a partir de allí conversar. Pero Fernando, ¿tú te das cuenta de que seguimos en el error dialógico? Tú dices, a ver, esperemos que la reunión de hoy, a ver, aquí lo que no ha habido es diálogo entre los catalanes que queríamos una cosa y los catalanes que no solo querían otra, sino que nos lo querían imponer a todos. Pudo haber habido un diálogo, pudo haber habido una manera de decir, vamos, en vez de fastidiar a todo el mundo, vamos a lanzar un gran diálogo nacional. Pero claro, cuando Quim Torra, por ejemplo, se va a dialogar con Pedro Sánchez en autoproclamada representación de toda Cataluña, cuando para empezar a muchos no nos representa ni lo que hace, ni cómo llegó ese señor al poder, claro, estamos lejos de ese escenario de diálogo de razón a razón que ambos dos, desde vuestra buena fe intelectual, defendéis, pero que me vais a perdonar, que también es muy fácil verlo así desde Madrid. No, yo lo que he dicho, Ana, que no me has permitido terminar, cuando he dicho que hay que convencer a esos catalanes que no quieren a España o que rechazan a España, es que, bueno, tienen que sentir que España los acoge. Que España les brinda posibilidades, que España, y esto hay que hacerlo. Mira, yo, por ejemplo, en el ámbito cultural, ¿no?, en el que yo vivo, ahora mismo, por ejemplo, entre la cultura catalana y la cultura española, o la cultura en lengua castellana, cada vez hay una zanja más profunda. Es decir, yo no tengo relación con escritores catalanes porque el Estado, desde hace mucho tiempo, no se encarga de que haya una afluencia natural entre escritores de diversas regiones de España y de diversas lenguas de España. En eso tienes toda la razón. Eso, por ejemplo, es así. Pero la podemos tener individualmente.
Sí, la podemos tener individualmente, pero tú como bien sabes... No, eso es verdad. Tú como bien sabes, los poderes públicos están para potenciar ciertas cosas. Y hombre, yo creo que hay que potenciar la hermandad entre los pueblos de España. A ver, ¿qué dice un oyente? Cuando esto no se hace, pues evidentemente se está contribuyendo a que esa separación se ahonde. A ver, estoy totalmente de acuerdo momento, contigo, pero me parece una sucia excusa para... Un momento, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo trabajo por una empresa catalana. Y lo que noto desde que empezó toda la polémica y demás es que cada vez tengo más clientes que dicen que nos van a dejar de comprar. Entonces, está bien lo que hice de Prada, de a ver cómo rebajas a la gente que allí se está creyendo que van a ser un país libre y cómo rebajas el tono a toda la gente de España que está empezando a odiar a un sitio que le queríamos mucho. Y lo dice alguien desde esta tierra. Y esa amenaza, entre comillas, que a usted los clientes le han ido... explicitando, ¿se ha ido cumpliendo o no? Muy pocos casos, es todavía mucho de boca. Ya. Pero ves ciertos comportamientos que antes nunca se veían. Ya. ¿Y usted a qué lo atribuye? O sea, ¿usted qué análisis hace? Lo atribuye a que la gente ya está cansada de levantarse a las 8, Puigdemont, a las 9, Torra. Todas las regiones, todas las autonomías tienen sus problemas, no solamente los catalanes. Entonces, aquí hoy que estáis en la central, pues el problema que hay es Europa nos quitó la cuota de leche. A lo mejor los que pescan no pueden pescar tanto. El turismo ahora vacacional está acabando con los centros de las ciudades. O sea, cada sitio tiene sus problemáticas, no solo es Cataluña. Yo creo que la gente está un poco asqueada de tanta Cataluña. Yo lo que pienso es que del mismo modo que ha habido políticos... Ojo, y yo... amo a Cataluña y cada vez que tenemos una reunión en Barcelona pido un día de fiesta para quedarme allí y descubrir aquella tierra que me encanta, desde los calçots hasta todas las costumbres que tenéis. Pero bueno, por lo que dice, hay una especie de... Es que la palabra odio a mí me resulta odiosa, con perdón de la redundancia. Así, Julia, ¿y esto? Pero claro, el odio por lo visto es de ida y vuelta, eso es lo malo, ¿no? Eso es lo que es difícil de recuperar. Que no imposible, ¿eh? Todo se puede hacer. Otro oyente ahí al fondo que quiere opinar. Sí, Juan Manuel. No, que decía que del mismo modo que ha habido políticos catalanes que de forma irresponsable han exacerbado y excitado el odio contra España, esos lemas España nos roba, etcétera, etcétera, no vamos a negar que también ha habido desde la política española, desde el periodismo, desde ciertos ámbitos mediáticos, gente que ha exacerbado el odio contra Cataluña. Eso sí, ambas cosas son y a veces de forma monstruosa. Sí. Es decir, hay líderes de opinión que, por ejemplo, durante estos años se han regocijado y han comentado en diversos foros, especialmente en Twitter, el placer que les produce pensar que los presos catalanes estaban lejos de su tierra y que durante los próximos años su familia se iba a tener que fastidiar y van a tener que viajar en coche para poder verlos, ¿no? Uno más, al fondo. No se ve, no está abierto el micrófono. Está cerrado el micrófono. Sigue cerrado el micrófono. Está cerrado el micrófono. Sí. No podemos. Perdón, acérquese usted aquí delante a ver si aquí lo podemos corregir. Ahora va el técnico hacia ahí. A ver, ¿funciona o no funciona? ¿O se ha apagado ya? ¿No funciona? Bueno, pues a ver ahora. Vamos a ver. Primeramente tengo que dar las gracias a Onda Cero por la invitación en Oviedo, por estar aquí. A la Central Lechera Asturiana también, porque yo vivo aquí al lado de Enviella, llevo más de 20 años escuchando tu programa, y después tomo también Central Lechera Asturiana 0-0. Yo tomo 0-0. Vale. Entonces ahora la pregunta, tengo una chuleta aquí, que la... Se ha vuelto, no sé qué toca usted que cierra el micrófono, Lo cierra. Hacemos una pausa y a la vuelta le sentamos aquí en la mesa, lamentablemente. Si nos falla el micrófono inalámbrico, no es usted, es el aparato, no se preocupe. Hacemos una pausa. Estamos hablando de esa primera reunión después de tiempo de desencuentros uno tras otro entre gobierno Moncloa, gobierno Plaza Sant Jaume, y hay un oyente, Torra Sánchez, y un oyente que quiere decir algo al respecto. A ver si el micrófono le deja, de verdad. Sí, gracias, muchas gracias. Vale. Se hablaba estos días atrás de las transferencias e inversiones a Cataluña, al gusto de los nacionalistas. ¿Dónde quedará la igualdad con mayúsculas entre todos los ciudadanos de este país? ¿Se agudiza o se agudizará la asimetría, ¿no? Los nacionalistas, para mí, ganan. La mayoría perdemos, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros, o vosotros que estáis ahí, al respecto?
Lo aplica también, básicamente, supongo, al País Vasco, ¿no? Por supuesto. Porque son ellos los que tienen el cupo y el... Claro. Pero está en la Constitución, me explico, aquí no está, ¿eh? O sea, está en la Constitución. O sea, ¿usted acepta la asimetría vasca por los fueros vascos? No queda otra. O sea, yo sigo el ejemplo de Fernando Savater. Derechos, deberes y cumplir leyes. Fundamental, básico. Entonces, digamos, todo lo que han conseguido en el País Vasco... está en los fueros vascos y, por tanto, usted esa asimetría... Yo lo cambiaría. La asimetría y el aforamiento navarro. Lo cambiaría completamente. Todos iguales, ante la ley. Ya. Ante la ley, que no hay diferencias. Bueno... En realidad, más que eso, no está en los fueros vascos, entre otras razones porque los fueros vascos no existen. Los fueros vascos fueron abolidos después de la Tercera Guerra Carlista y precisamente por ser abolidos y a modo de compensación se les dio un tratamiento económico específico. En realidad, eso es la consecuencia de haber destruido la tradición política española. Bueno, y la consecuencia de alguna cosa más, que es que... Fundamentalmente de eso. Es que, de la imposición de un régimen extraño y contrario a la tradición política española, que es el liberalismo. Pero de todas maneras, para situarnos... A ver, yo no estoy de acuerdo con esa asimetría. Además, siempre que he preguntado, ¿y esto es constitucional porque está en la Constitución porque es constitucional? Sí. O sea, me parece un gol en propia puerta tremendo. Dicho esto, tampoco soy partidaria de arreglarlo media en la cara, recortada, e irle a quitar el dinero a Orcullo. O sea, soy partidario, como dice Savater, de seguir las leyes para cambiar las leyes para conseguir la igualdad. Aquí durante mucho tiempo, hipócritamente, la gente no se atrevía a criticar la asimetría vasca. Ahora ya se puede hablar de ello y a lo mejor un día lo podremos arreglar por las buenas, como tiene que arreglarse todo en este país. No parece, todo lo contrario, la asimetría ha ido más. Bueno, pero digamos... Y se ha aceptado, digamos, desde la derecha española, que haya que potenciar esa asimetría para llegar a pactos y para que te aprueben los presupuestos. Lo digo porque pero no seamos... Esto se llama chalaneo. Pero no seamos político. Hipócritas. O sea, la asimetría ha ido a más. Bueno, defendida por la derecha española. Y la izquierda también, no nos engañemos. Yo digo quien ha firmado los presupuestos. Pero todas las reivindicaciones... Pero quiero decir que hace unos años esto no se podía ni decir. O sea, tú te ibas a una comida política en Madrid de derechas, de izquierdas, azules, rojos o amarillos, y tú decías esto y se te echaban encima. Ahora ya se admite bueno, que es una desigualdad. A lo mejor algún día hasta se arreglará. Bueno, todas las reivindicaciones nacionalistas a las que hacía alusión el oyente parten de ese deseo de tratar de entronizar cada vez más diferencias, cada vez más ventajas, y como bien las ha definido Juan Manuel, se trata de compensaciones a una situación que históricamente había llegado a un no va más después de las guerras carlistas. Incluso hasta se podría decir que la guerra civil fue una guerra carlista. Pero por el amor de Dios, todo el mundo sabe por qué se les dio y el carlismo quedaba muy lejos. El tema está en que yo fui el primero que citó a Savater aquí cuando hablé de la diferencia entre tener razón y tener razones, y en eso estoy de acuerdo con lo que ha expresado el oyente. Si pensamos que la igualdad debe reinar entre nosotros, pues tenemos que empezar por que no existan estas diferencias entre los ciudadanos. Y menos con excusas históricas patatas. A mí la descentralización económica me parece bien. El problema es que las autonomías son un engendro creado por la Constitución, monstruoso, que lo que ha generado son centralismos en miniatura, que lo que han hecho es acaparar recursos, etcétera, etcétera. Pero a mí la descentralización económica en sí misma no me parece mal. Ahora creo que esa descentralización se tiene que arbitrar más a través de municipios, más que a través de autonomías que lo que generan, repito, son estados en miniatura, y lo que hay que asegurar, natural, es un fondo de cohesión interterritorial, un fondo de solidaridad, etcétera, etcétera. Pero a mí en sí misma la descentralización me parece bien, para catalanes, para asturianos, para vascos, eso a mí no me parece mal en absoluto. Lo que pasa es que luego al final acaba... Lo que me parece mal son las autonomías. En una solidaridad asimétrica. Y otra cosa, me gustaría dejar claro que los vascos no tienen el concierto como compensación. Esa es la excusa. Lo tienen, si acaso, por algún premio, alguna lealtad en la guerra civil para el bando, digamos, ganador, y posteriormente porque cuando se discuten, o sea, cuando se negocia la Constitución y todo esto, le echaron más morro que los catalanes. Los catalanes tuvieron miedo de pedir eso, los vascos se lo pidieron y les salió bien. Son heridas de la historia mal cerradas, porque en España siempre la historia se ha querido hacer con ganadores y perdedores. Y los ganadores imponían sus condiciones, y así no se hace patria. Porque la patria no se hace con ganadores y perdedores. Y eso es a lo que yo aludía, que para ganar a esos catalanes no se soluciona únicamente metiendo a 20 tíos en la cárcel, que tienes que convencerlos. De momento, tienes que convencerlos, porque si no, la única manera de convencerlos es el soborno económico, y ese es el error de la historia de España. A todos los catalanes, no solo por cierto, a ellos.
Pero la mitad ya estamos convencidos, la mitad ya queremos seguir en España. También nos tienen que convencer de que aceptemos a esta gente y que se tienen que comportar de otra manera. ¿De qué nos tienen que convencer? Que no sepamos ya. No, porque, por ejemplo, a mí no me gusta cómo funciona Cataluña ahora. A lo mejor también me tienen que convencer. Y convencer también al resto de la sociedad española sobre la riqueza de su diversidad. Por ejemplo. De momento, hay una encuesta en el periódico que dice que el 62% de los catalanes pide negociar más autogobierno y solamente un 21% aboga por buscar la independencia. Esto también es una buena señal, un 21%. Eso es la realidad que vuelve por sus fueros. Bueno, pues muy minoritaria hoy por hoy. Bueno, pues a lo mejor volvemos a un camino mucho más transitable, ¿verdad? Mucho más normal. Llegamos al final de estas 3 horas y media de radio en Asturias. Gracias por la compañía, de verdad. Y a los amigos de Central Lechera Asturiana, fue un placer estar aquí grabando el spot que tuvieron la gentileza de pedirme que hiciera para ellos, y que sepan que como gallega me siento en Asturias pues como en casa. España es Asturias y lo demás tierra conquistada. Gracias. Y los americanos somos muy asturianos. Muy bien, muy bien. Hasta pronto, muchísimas gracias.